encuentro del que depende el estallido de la guerra. Mientras tanto, en nuestro país, la atención política sigue centrada en Alfonso Guerra. Su dimisión como vicepresidente del Gobierno, anunciada ayer en Cáceres, abre una nueva etapa en el socialismo español, según coinciden en señalar observadores políticos y analistas. Asimismo, la dedicación exclusiva de Guerra a las tareas del partido supone la separación formal de las funciones en la dirección del PSOE entre el propio partido y el Gobierno. Es un nuevo equilibrio en el que adquiere ahora una mayor relevancia el cargo de vicesecretario general de los socialistas, para el que Alfonso Guerra fue reelegido en el último Congreso Federal del PSOE. Vicesecretaría General, Alfonso Guerra González, 100% de los votos. Este cargo de vicesecretario general que Alfonso Guerra ocupa desde 1979 acaba de adquirir una nueva dimensión y relevancia política. Con su dimisión se abre una etapa inédita para el socialismo español, consumar la separación formal entre gobierno y partido, ya perfilada en la práctica por la dedicación prioritaria de Felipe González a la tarea de gobernar y de Alfonso Guerra a la dirección del aparato socialista. Se trata de una división de funciones reclamada por el presidente en el último Congreso. El partido ha actuado y debe seguir actuando para que no haya confusión, democráticamente. Y por tanto sabe que quien preside el gobierno ejerciendo esa función responde ante el Parlamento y ante los ciudadanos de su acción y actúa autónomamente. No preside el gobierno del Partido Socialista, preside el gobierno de España y por tanto tiene que tener autonomía para ejercer esa responsabilidad de gobierno. Si Alfonso Guerra ha ocupado en el Gobierno funciones importantes como coordinar la política interior y presidir la comisión de subsecretarios, su dedicación se ha orientado sobre todo al partido. Aquí es tanto el implacable celador de la disciplina interna como un hombre profundamente querido y admirado por los socialistas. Pero su indiscutible carisma entre las bases ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por diferentes sectores, incluso dentro del propio gabinete. Además de su enfrentamiento con el sector económico que encabeza Carlos Solchaga, destacados ministros protagonizaron una confrontación abierta con el denominado guerrismo antes del último Congreso. A pesar de ello, la lealtad de Felipe González no le ha faltado a Alfonso Guerra ni en los momentos difíciles. Una lealtad a la que Alfonso Guerra respondió ayer al pedir que el partido apoye al gobierno. En este momento, compañeros, hay en España un gobierno socialista elegido libre y democráticamente por los ciudadanos. Y la primera tarea del partido es apoyar a ese gobierno y colaborar con él. La dirección del Partido Socialista, los militantes de este partido, en su conjunto, han mantenido durante estos años un apoyo total al gobierno socialista y a su presidente, Felipe González. Así ha sido, así debe ser y así seguirá siendo en el futuro, pese a quien pese. La ausencia de Alfonso Guerra del gabinete supondrá además un nuevo equilibrio. Felipe González queda con las manos libres para hacer un gobierno cohesionado que suscite un amplio consenso social y político. Alfonso Guerra continuará en el partido y el Parlamento una gestión que el último Congreso respaldó unánimemente. Se confirma así un reparto de papeles que responde no solo a dos estilos personales, sino a dos formas de hacer política. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han coincidido en que la dimisión de Alfonso Guerra llega tarde y es inoportuna, en unos momentos de gran tensión en el panorama internacional por la crisis del Golfo. Los partidos nacionalista, catalán y vasco están convencidos de que Alfonso Guerra seguirá teniendo un gran protagonismo político en España, aunque no forme parte del gobierno de la nación. Para nosotros el interrogante más importante que se abre con la dimisión de Alfonso Guerra es saber qué va a hacer Felipe González. ¿Qué va a plantear el presidente del gobierno que unió su propio cargo al del vicepresidente, que unió su vida política a la de Alfonso Guerra? ¿Qué proyectos va a presentar a la sociedad española? Porque no es tanto un problema de sustituir a quien ya hace un año estaba reprobado por el Parlamento a iniciativa del Grupo Popular y tendría que haber dimitido ya entonces, sino saber hoy qué queda de ese proyecto socialista que ambos encarnaban de manera casi indisoluble, y saber, por tanto, cuáles son las alternativas que asimismo tiene el presidente del gobierno, que además se ha visto sorprendido por quien era su segundo, que ha abierto la crisis de gobierno y lo ha hecho a 3 días de la finalización del plazo de la crisis mundial más profunda de los últimos años, demostrando así una vez más su grave irresponsabilidad y su falta total de sentido del Estado y de sentido del gobierno. Tardía, y si la tuviera que calificar, inoportuna.
Tardía porque creo que lo tenía que haber hecho antes, porque tenga implicación o no, hay gente que tiene que asumir la responsabilidad política y hubiera quedado con más dignidad política. Y me parece inoportuna ahora, porque en un momento en que hay una crisis internacional tan grande y estamos los españoles un poco indefensos de información, desviar la atención de la crisis del Golfo solo me parecería si él no estuviera de acuerdo con la política que el gobierno vaya a llegar en el Golfo. Parecía que Felipe González no iba a permitir que su vicepresidente, por el acoso político que estaba sufriendo, pues pudiera presentar la dimisión. Sin embargo, ha elegido un momento importante antes de una remodelación ministerial. Consideramos que, respetando la iniciativa personal del vicepresidente, se dan las circunstancias para que se cambie en profundidad ese gobierno, porque la administración central está absolutamente bloqueada y esto puede significar quizás un impulso en la actividad política. La valoración es, lógicamente, de que un hombre políticamente con una actividad política muy intensa, que no desaparece de la escena política, deja el gobierno pero sigue en el partido y desde el partido, como es un hombre que no trabaja a medio tiempo sino a tiempo completo, pues seguirá teniendo unas cotas de poder muy importantes. Y yo creo que es una dimisión que no cambia mucho las cosas, a no ser que haya un giro absoluto de Felipe González en la nueva remodelación del gobierno. Yo creo que un Alfonso Guerra como vicesecretario general del PSOE ante unas elecciones en marcha, pues habría que leer un poco la dimisión en clave electoral, es decir, es un Alfonso Guerra dedicado plenamente al partido, no ya como oyente en el gobierno y dedicado a estas tareas, que siempre lo ha hecho, sino dedicado plenamente al partido, es decir, a las elecciones, y moviendo los resortes del poder, puesto que tiene gente tanto en el gobierno, seguro que la tendrá en el nuevo gobierno, y la tiene en todo el partido, puesto que el 100% de los delegados es unánimemente favorable a Alfonso Guerra. La decisión de Alfonso Guerra de abandonar sus tareas en el gobierno de la nación sorprendió a los delegados que asistían a la clausura del Congreso Regional del PSOE de Extremadura. La primera reacción de los militantes fue la de aplaudir. Más tarde se produjeron situaciones de estupor y emoción. Nada hacía pensar que la noticia pudiera darse a conocer en Cáceres, pero sin embargo Alfonso Guerra afirmó que aquel lugar era el marco idóneo porque era precisamente en Extremadura donde él consideraba que existía el espíritu del verdadero socialismo. Yo he trabajado muchos años para este proyecto desde la organización del partido, con muchos de vosotros, primero en la base y luego en la dirección, en la clandestinidad y en la libertad. He seguido trabajando para el proyecto socialista desde el gobierno de la nación durante 8 años y ahora me propongo iniciar una nueva etapa de trabajo y esfuerzo por el socialismo desde el puesto para el que me han elegido mis compañeros en el último Congreso. Me propongo, pues, dejar mis actuales tareas de gobierno para dedicarme íntegramente a mis responsabilidades en la dirección del Partido Socialista. Eran casi las 7:30 de la tarde. Habían transcurrido 30 minutos de discurso serio y reposado en el que hizo un balance de la labor socialista en los últimos años. Fue entonces cuando Alfonso Guerra anunciaba su salida del gobierno para dedicarse en exclusiva a las tareas del partido. La noticia sorprendió de pleno a los delegados extremeños que asistían a la clausura del 5º Congreso y tras un cálido aplauso vinieron gritos de protesta y la sala se llenó de estupor e incredulidad. Fue también entonces cuando explicó que el presidente aceptaba su decisión, confirmaba que habría una remodelación del gabinete de gobierno y tenía palabras amargas contra la derecha que ha convertido algunos hechos, dijo Guerra, en pruebas contra mi persona. Así se lo he hecho saber al presidente del gobierno y al secretario general del partido, al compañero Felipe, y el presidente del gobierno ha aceptado mi decisión. Durante estos años he mantenido un esfuerzo constante para participar en la vida del partido a la vez que atendía mis obligaciones en el gobierno. Ahora afronto este nuevo periodo de trabajo militante que me permitirá tener un contacto cotidiano más intenso con mis compañeros y mis compañeras, con vosotros. Y creo que es el momento de hacerlo después de haber recibido una vez más el apoyo de los ciudadanos en las elecciones andaluzas, pretendidamente convertidas por las derechas, las políticas y las sociales, en una especie de prueba sobre mi persona, y después de haber recibido una vez más el apoyo de los socialistas en nuestro Congreso Federal. Y
Después volvió a pedir el apoyo total del Partido Socialista al gobierno y a su presidente, Felipe González, y abandonó la tribuna para cantar en una emocionada clausura puño en alto la Internacional. A continuación, el vicepresidente del gobierno abandonó el salón del plenario en un ambiente emocionado donde pudieron verse lágrimas de sus colaboradores y de muchos militantes, rostros afectados por la noticia e intentos de acercarse a Alfonso Guerra para abrazarle y expresarle su solidaridad. Nada hacía pensar que la noticia fuese a saltar en Cáceres, ni siquiera el discurso del reelegido secretario general extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra, quien poco antes se mostró orgulloso de que Extremadura fuese, como algunos acusan, un feudo socialista y además guerrista. Ni a la entrada ni a la salida hubo declaraciones. Alfonso Guerra recorrió, en medio de una aglomeración de delegados y periodistas, el largo pasillo que le separaba del exterior del recinto, donde volvieron a oírse gritos de apoyo y se repitieron las escenas de sorpresa y emoción. Después entró en su automóvil y partió hacia Sevilla. En la sede del Congreso, los asistentes comenzaban a reaccionar a una noticia que a duras penas se resistían a creer. Alfonso Guerra es una de las principales figuras de la política española y sin duda uno de los personajes que ha alcanzado mayores cotas de popularidad en la vida pública del posfranquismo y de la democracia en nuestro país. Estas pueden ser las claves políticas y personales del que ha sido durante los últimos 8 años vicepresidente del gobierno español. La figura de Alfonso Guerra es inseparable de la historia del socialismo español en el último cuarto de siglo. Su papel durante la clandestinidad, junto con el de Felipe González, ha sido fundamental para superar las viejas concepciones de la dirección exiliada en Toulouse y conectar el partido con la nueva sociedad española. Nada más salir de la dictadura, la primera tarea interna consistió en tratar de eliminar la carga sobreideológica con la que había reaparecido como consecuencia de su lucha contra el franquismo. El tiempo que transcurre entre el 27º Congreso en diciembre del 76 y el 28º en mayo del 79 es el periodo de la adecuación política e ideológica a las nuevas realidades. Fue un periodo traumático en el que el propio Felipe González llegó a presentar su dimisión como secretario general y que terminó por crear las condiciones para que el socialismo pudiera llegar al gobierno. En esa readecuación, Alfonso Guerra fue el principal colaborador de Felipe González. Fruto de ello es el espectacular apoyo electoral que la inmensa mayoría de la sociedad española proporciona al PSOE el 28 de octubre de 1982. Toda esta labor de Alfonso Guerra en la transición política coincide con su participación en la elaboración de la Constitución de 1978 a través de sus reuniones con Fernando Abril Martorell, entonces vicepresidente del gobierno de Adolfo Suárez. Rehacer un partido político salido de la clandestinidad no era nada fácil. Mérito de Alfonso Guerra es el haberlo conseguido. No hay más que comparar la situación del PSOE con el resto de las fuerzas políticas para valorarlo en su justa medida. 15 años de triunfos electorales en todos los planos, sucesivas mayorías absolutas en las elecciones legislativas, serían incomprensibles sin esta organización de partido. Más aún, 2 serias crisis políticas, la cuestión de la OTAN y la huelga general, fueron afrontadas solidariamente por el conjunto del Partido Socialista que dirigió Alfonso Guerra, un líder político que encontraba en el marco de los mítines electorales un escenario para su peculiar dialéctica agresiva contra la oposición que suscita rechazo en algunos sectores de la sociedad. Elaborar una nueva respuesta ideológica en un momento de crisis de todas las ideologías es una tarea tan necesaria como difícil. Bajo la dirección de Alfonso Guerra, en seminarios como el de Javea y en revistas teóricas, el PSOE ha tratado de responder a las interrogantes de los hombres de progreso. En este marco de reflexión es donde empezaron a producirse las críticas de Alfonso Guerra a las posiciones económicas de Miguel Boyer y Carlos Olchaga. Culminación de esa discrepancia es su participación reciente en el Seminario sobre Economía y Socialismo, celebrado a mitad de diciembre en Sevilla, donde llegó a formular su propuesta sobre la ley de hierro a los beneficios empresariales, formulación que sorprendió al mismo presidente del gobierno, quien tuvo que desautorizar públicamente por primera vez al vicepresidente Alfonso Guerra. Esa triple faceta de Alfonso Guerra se ve relegada desde comienzos de 1990 como consecuencia del escándalo creado por las actividades privadas de su hermano en un despacho oficial. A partir de su polémica intervención en el Congreso de los Diputados, objeto de duras críticas, la oposición y algunos medios de comunicación iniciaron una campaña de imagen contra su persona que se prolonga a lo largo de todo el año que acaba de terminar. A partir de ahí comienza un progresivo desgaste de su figura política. Las mismas elecciones autonómicas en Andalucía se transforman en un té sobre su personalidad, que las urnas, sin embargo, resuelven en favor del socialismo. Con su dimisión desaparece del gobierno una personalidad controvertida que suscita enfervorizadas adhesiones y radicales rechazos. Sin embargo, nadie niega a Alfonso Guerra sus singulares dotes políticas y su carisma como dirigente socialista.
A primera...